Y ahora, si os parece, bueno, antes de pasar a esto, am, a mí me gustaría también escucharos o que, bueno, que podamos hacer un poco de debate o lo que sea de lo que se ha comentado hasta ahora, porque luego en esta segunda parte de la clase os plantearé dos preguntas y para que luego las pongamos en común. Pero bueno, de todo lo que he dicho hasta ahora, no sé, me gustaría también escucharos y que, bueno, que interactuemos y que digáis, bueno, aquello que os parece, ¿no? De todo lo que hemos hablado y no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, reflexión, lo que sea. Valentina, veo que tienes la mano levantada. Sí, bueno, como comentario me parece súper importante lo del apego porque es algo que viene desde el nacimiento y es muy relevante al comportamiento del niño o del adolescente ya cuando llega a la edad como entre los 12 y los 15 años, que ya es la edad ya del adolescente. Y quería preguntarte sobre la mentalización. Esto de la mentalización así como en el niño, como a qué edad ellos empiezan a pensar o a ver como a ponerse en los zapatos del otro. ¿Hay como una edad como específica que se empieza a desarrollar la mentalización o es algo que se da ya después de la adolescencia? No, no. Por ejemplo, a los 2 años, bueno, ya sabéis que es un poco difícil esto del desarrollo porque bueno, luego decimos, "Buah, pero si es a los 2 años y no es a los 3". Bueno, pero aproximadamente entre los 2 años y medio, observamos, por ejemplo, que los niños y niñas experimentan vergüenza. ¿Por qué hablo de la vergüenza? Porque si os fijáis, la vergüenza implica el siento vergüenza porque entiendo que hay otra persona que está valorando aquello que yo estoy haciendo. Y eso hace que yo genere vergüenza. Claro, fijaros que vuelvo otra vez a lo que explicaba antes, ¿no? Esto puede parecer súper sencillo, pero en realidad es tremendamente complejo, porque implica que ya los niños y niñas a estas edades, a los 2 años, aproximadamente 2 años y medio, ya vemos que tienen esa capacidad de atribuir pensamientos en otras personas. Por lo tanto, vemos que los procesos de mentalización se producen desde el nacimiento, pero claramente cuando ya observamos que existe esta capacidad de atribución de estados mentales de otras personas, de forma todavía bastante básica, pero existe, es a partir de 2 años, y ya diría 2 años y medio, más que 2 años incluso. A partir de ahí, esto se va complejizando mucho más, ¿no? Y, lógicamente, a medida que nos vamos desarrollando. Pero insisto que ya desde muy temprana edad ya empezamos a observar esta capacidad de atribuir, ¿no? O pensar lo que pasa con los juguetes, etcétera, ¿no? En el fondo los juguetes también son atribuciones, ¿no? O sea, aquí es muy importante el self. ¿Por qué? Porque el self tiene que ver en el que yo soy consciente de mí mismo porque soy consciente de que hay otra persona. Y eso, ¿qué implica? Pues que en el fondo los seres humanos, no solo los seres humanos, vemos que pasan en otros animales, pero de forma no tan compleja, nosotros somos capaces de mirarnos al espejo, reconocernos a nosotros mismos, somos capaces de entender que hay otras personas que tienen otras formas de pensar diferentes a nosotros y eso ya digo que lo empezamos a ver desde edades muy tempranas. Y ya digo, no somos los únicos que nos reconocemos en el espejo, ¿eh? Pero claramente esta capacidad de atribuir pensamientos, etcétera, a otras personas o a otros objetos o lo que sea, claramente eso sí es muy típico del ser humano y único en el ser humano y lo empezamos a ver a edades, ya digo, muy tempranas. Todo eso luego se va complejizando. Pamela, dime. Eh, Siguiendo con el tema de la meditación, considerando, por ejemplo, si tienes algunos conocimientos en relación o experiencias con niños con TEA, niños o niñas con TEA, cómo se va dando esta mentalización de una manera distinta. ¿Cómo se va dando? Ajá. Eh, a ver, es algo complejo porque es algo que está en pleno estudio, pero sí sabemos que tiene mucho que ver con los procesos de mentalización. Aunque, a ver, yo creo que aquí también tengo que ser un poco crítico porque creo que
muchas veces estamos sobrediagnosticando mucho y sobre todo a edades muy tempranas y eso me preocupa tremendamente, ¿eh? Pero sí, bueno, sí es cierto que claramente los procesos de mentalización están muy involucrados, ¿no? Bueno, ya digo, no solo en el TDA o lo que sea, sino también en otro tipo de trastornos o dificultades a nivel cognitivo, etcétera, etcétera. Porque al final, lo básico es lo que estaba comentando ahora, ¿no? Esta capacidad de entender el self, ¿no? De entender que mi identidad, diferente de la identidad de los demás, etcétera, es lo que nos ayuda también a empezar a desarrollar todas estas funciones ejecutivas más complejas. Claro, si hay una afectación en eso, pues lógicamente es difícil que yo pueda desarrollar de forma normalizada, entendamos normalizada entre comillas, estas funciones ejecutivas o esta comunicación con las demás personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, sí hay una relación directa ahí, pero todavía creo que tenemos bueno, que se tienen que hacer estudios más exhaustivos en ese sentido. Porque el tema de la mentalización, aunque no es que sea un tema nuevo, porque ya hace años que hablamos de la mentalización, pero es cierto que yo diría que los últimos 10 años han sido claves en este área de conocimiento, la verdad. Gracias. Juliana tiene la mano levantada. Hola, ¿se me escucha? Con eco, Juliana. Y ahora sí parece. Ahora Sí, ahora sí. Ya, yo lo que quería preguntar principalmente era qué pasaba con los adultos que son diagnosticados con TEA que no fueron diagnosticados de niños y que al final tienen problemas para relacionarse con sus pares al final, si es que eso en algún momento se podrá corregir, estas personas podrán aprender a tener una mejor relación con sus pares ya de adultos y de niños no pudieron realizarlo de buena manera. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que son personas que pueden llegar a hacer una vida, a ver, para que nos entendamos, podemos conseguir que tengan un nivel de autonomía importante y que puedan hacer una vida lo más normalizada posible, siempre dependiendo de la afectación y de muchas cosas, lógicamente. Aquí no me gusta ser determinista porque cada caso es un mundo. Ahora bien, las primeras edades lo que sabemos es que son absolutamente fundamentales. Entonces, de la misma forma que sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se ha desarrollado un apego inseguro, en la adolescencia, claro, podemos ser capaces de revertir un apego inseguro durante las primeras edades, en la etapa adolescente, por ejemplo. Sí, o sea, no sé qué significa tampoco revertir, ¿no? Porque ya digo, es muy complejo todo esto, pero bueno, podemos mejorar claramente su capacidad de relacionarse con otras personas, etcétera y tal. Sí, porque de hecho yo he trabajado, por ejemplo, en protección a la infancia con adolescentes que efectivamente habían desarrollado apegos inseguros y hemos logrado, ¿no? A desarrollar una cierta base de apego seguro. Ahora, los temas de TEA específicamente es complejo porque primero hay que saber qué es lo que ha producido esa afectación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hay factores ambientales que tienen que ver con traumas complejos, etcétera, si hay factores más de carácter neurológico específicamente, claro, hay que ver, hay que hilar muy fino para entender, ¿no? qué es lo que ha ido sucediendo. De ahí la importancia, yo creo, de poder entender todo el desarrollo, ¿no? Todo el historial de desarrollo de esa persona para comprender en qué punto estamos ahora mismo. Y en cualquier caso, yo creo que siempre es posible, porque para eso existe la neuroplasticidad, siempre es posible de alguna forma el trabajar para poder mejorar estas capacidades de mentalización, etcétera. Ahora bien, insisto, depende de la afectación, depende de cuándo se haya producido, depende de cuál es el origen, de si hay un origen más a nivel neurológico o efectivamente estamos hablando de factores ambientales, que también luego estos factores ambientales influyen en ese desarrollo neurológico, pero bueno, hay que intentar entender muy bien qué ha ido pasando en todo este proceso del desarrollo y a partir de aquí trabajar para la mejora de estos procesos de mentalización, estos procesos metacognitivos, etc. Insisto en que a pesar de que yo haya dicho antes, y es verdad que la corteza prefrontal
termina de madurar aproximadamente a los 25. Eso no significa que nosotros no estemos aprendiendo a lo largo de toda la vida, de que nuestro cerebro sea absolutamente neuroplástico, es decir, que generemos nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida y que incluso, sabéis que hoy en día hablamos mucho de epigenética, incluso nuestros genes, la expresión de nuestros genes tiene mucho que ver con el ambiente y con el entorno. Por lo tanto, yo creo que en eso tenemos que tener claro que nuestras profesiones son absolutamente fundamentales para entender que sea cual sea la afectación, siempre puede haber procesos de mejora y tenemos que trabajar para eso. Ahora, lógicamente, cuando el cerebro está en proceso más madurativo, pues evidentemente es más fácil de poder, de alguna forma, generar ciertos cambios que en la edad adulta. Pero eso no significa que en la edad adulta, insisto, no podamos trabajar a nivel cerebral, educativo, etcétera, etcétera, porque sí podemos hacerlo y está más que demostrado de que tiene efectos importantes. Parece que no hay más preguntas acá en la sala. No. David, entonces ahora tenías pensado hacer el break, ¿sí? Sí, sí, sí. Hagamos un break, no sé si os parece a 10 minutos, 15 minutos, que dime tú, Pamela. 15. 15, sí. 11, 15. ¿Parece? Carmen, ¿estás de acuerdo? Hola, Carmen. 11, 15. Hola, hola, sí, ningún problema, muchas gracias. Ahí tenemos una acción de la niña para abrir trabajar. Bien, nos vemos entonces en unos minutos. Las personas que estáis presencialmente podéis igual trabajar en grupo aquí en clase o pensar un poco en grupo estas dos reflexiones y luego los que estáis online, no sé si estáis juntos o no, pero bueno, en cualquier caso se puede hacer igual individualmente, ¿no? Pero la idea es, claro, un poco desde vuestras disciplinas, ¿no? Aquí estamos hablando del trabajo social, psicopedagogía, educación básica. Como decíamos, un poco el eje común es la atención a las personas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, en diferentes entornos, etcétera, pero al final todos trabajáis con personas y es un poco lo que nos une, ¿no? Como carreras, como disciplinas. Y la idea es, claro, primero porque creéis, o si creéis o no, que es importante comprender este funcionamiento del cerebro social, un poco estos aspectos que hemos comentado antes, ¿no? Y que me gustaría ir reflexionando otra vez sobre esto, ¿no? Sobre, igual que hemos hablado del apego, de los procesos de mentalización, de la vida en comunidad, de nuestra comunicación social, de nuestra necesidad de pertenencia, por lo tanto, de nuestro sentido de pertenencia, de nuestra conexión y desconexión, que os he comentado tan rápida que hacemos, ¿no? De cómo conectamos con la comunidad que percibimos como similar, pero sin embargo rápidamente desconectamos con aquellos que percibimos como diferentes. Por lo tanto,
¿En qué medida creéis que es relevante conocer este funcionamiento de nuestro cerebro social y estos mecanismos que hemos ido comentando en vuestras diferentes disciplinas? Y yo creo que aquí es interesante ver los diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, ¿qué pensáis aquellas personas que estáis cursando educación básica, que quizás lo miraréis más desde un punto de vista del aula, de la escuela, etcétera, con los trabajadores sociales, que quizás normalmente trabajáis más con población más vulnerable, no siempre, no tiene por qué, pero muchas veces es así. Y también con la carrera de psicopedagogía, que en el fondo, bueno, psicopedagogía igual es más transversal, ¿no? Con ámbito formal y no formal, aunque, bueno, muchas veces también el psicopedagogo trabaja en el ámbito formal, ¿no? En escuelas, liceos, etc. Pero bueno, la idea es un poco eh, eso, ¿no? ¿Por qué es importante este conocimiento de lo que sería el cerebro social y todos estos aspectos relacionados al cerebro social que hemos ido comentando? Y luego, ahora voy a repetir un poco qué quiere decir esto del punto de vista evolucionista, que habréis escuchado que he hablado antes y quizás no lo es. Quiero explicarlo mejor ahora, qué implica esta perspectiva evolucionista. Fijaros que desde hace aproximadamente, yo diría, 10, 15 años, o casi me atrevería a decir que más 10 que 15, estamos trabajando un punto de vista, cuando hablamos del punto de vista evolucionista, que no es lo mismo que evolutivo, porque evolutivo tendría que ver con el desarrollo. Cuando hablamos de evolucionista significa intentar entender cómo el desarrollo del cerebro en los primeros Homo sapiens, por lo tanto en Homo sapiens que vivían en pequeños grupos cazadores, sobre todo en los inicios, ¿no? En una parte muy específica de África, ¿no? En la sabana africana. Cómo el cerebro en ese contexto se desarrolla y cómo el desarrollo del cerebro en ese contexto nos sirve para intentar entender el por qué, por ejemplo, hoy en día, en esta época moderna donde vivimos, en estas sociedades tan complejas, etcétera, pues seguimos generando este nosotros y ellos, por ejemplo, ¿no? Pequeño grupo respecto a diferencias con otros grupos. O esta dificultad que tiene el cerebro, lo que decíamos, de conectar con muchas personas al mismo tiempo, porque genera un excesivo desgaste energético. Es decir, la perspectiva evolucionista lo que implica es intentar entender el porqué de muchos procesos psicológicos o dificultades psicológicas, etcétera, que tenemos hoy en día, e incluso biológicas, porque también la biología está hablando mucho desde una perspectiva evolucionista, cómo intentamos entender el porqué de nuestra vida diaria, de nuestros procesos psicológicos, etcétera, entendiendo, insisto, que nuestro cerebro es exactamente el mismo que, desde un punto de vista del desarrollo, que el de los primeros Homo sapiens. Por lo tanto, en el fondo, nuestro cerebro, si os fijáis, está preparado para vivir en esa pequeña comunidad, no en las grandes comunidades en las que vivimos hoy en día. Eso tiene una serie de repercusiones y me gustaría también que pensáramos en cuáles son esas repercusiones, ¿no? Teniendo en cuenta, ya digo, que hoy en día vivimos en sociedades modernas, en ciudades con millones de personas o con miles de personas, en un planeta interconectado donde además conocemos información de cualquier parte del mundo, estamos todo el día pegados a las redes sociales, por lo tanto tenemos noticias de forma constante, hay una hiperactividad de nuestro cerebro en el sentido de que tenemos una cantidad de estímulos tremendos a los que hacer frente diariamente y constantemente, etcétera. Cómo toda esta vida moderna, desde ese punto de vista evolucionista, o sea, pensando que nuestro cerebro en el fondo está preparado desde un punto de vista del desarrollo a vivir en ese entorno muy concreto, cómo el vivir en esta sociedad moderna puede tener estos riesgos o quizás ventajas respecto a nuestra vida moderna, ¿no? Creo que son análisis muy importantes desde un punto de vista de la intervención, pero también de la política social en general. Porque si os fijáis, nuestra política social y nuestra política educativa, que antes he comentado un poco, están montadas en base a eso, ¿no? En base a nuestra vida social, al conocimiento que vamos transmitiendo de generación en generación, a esta capacidad de relacionarnos que tenemos, a los roles que tenemos dentro de una sociedad, porque vivimos de forma estructurada, ¿no? Con una cierta jerarquía social dentro de grupos, aunque algunos de ellos sean grandes grupos, como pueden ser los países, etc. Pero en el fondo seguimos, insisto,
teniendo estas características desde el punto de vista evolucionista muy particulares debido a que el desarrollo de alguna forma de la estructura del cerebro pues, se produce en un contexto determinado, ¿no? Entonces, ya digo, es una reflexión que yo creo que es muy importante desde un punto de vista de las políticas públicas, pero también desde un punto de vista de las relaciones interpersonales, desde un punto de vista de la salud mental incluso, que antes he comentado un poco, ¿no? El por qué seguramente hoy en día pues estábamos observando, ¿no? Problemas de salud mental crecientes en ciertas edades específicamente, o esta percepción de soledad que también estamos observando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son como las dos preguntas que os lanzo. Ya digo que yo creo que es interesante aquí ir viendo un poco desde vuestra disciplina también cómo percibís eso, ¿no? Pues ya digo, desde los de educación básica, pues desde un punto de vista del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, porque es importante tener en cuenta lo del cerebro social cuando hablamos del trabajo en grupo, del aprendizaje en grupo, del aprendizaje colaborativo, por ejemplo, de por qué es importante esta acumulación de conocimiento, por qué es importante todo esto que hemos comentado en las funciones ejecutivas, por ejemplo, que son fundamentales para el aprendizaje, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de hacer desde cálculo mental a nuestra capacidad de leer, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal. Por lo tanto, cómo este conocimiento del cerebro social nos ayuda en todo eso. Y luego, insisto, cómo desde un punto de vista evolucionista, nuestra sociedad moderna está influyendo en todo esto, ¿no? O está generando estos riesgos que de alguna forma vemos, ¿no? Cada vez más acentuados. Pamela, te veo tu mano levantada, pero no sé si es de antes o Sí, es... solamente para Ah, ver vale. si puedes ampliar un poco más el PPT, por favor. Ah, perdón, sí, tienes razón. Gracias. Solo eso. Ahí. Se ha entendido, o sea, la idea es, si queréis pongamos, a ver, ¿qué hora es? Bueno, hemos empezado un poco tarde antes, pero no sé, ahora podríamos hacer que sea 15 minutos, intentar hacer una reflexión así rápida bueno, para cerrar, ¿no? Un poco con la reflexión de estas dos preguntas. Entonces podríamos hacer hasta menos cuarto y luego hacer así una breve reflexión, ¿no? Porque tenemos que acabar en punto, ¿no? Entiendo, Pamela. Sí, hasta las 12 tenemos. Vale. Pues si os parece, hagamos esto. Ya digo, los que estéis en clase, pues igual podéis hacerlo en pequeño grupo, 4 personas, por ejemplo, y los que estéis online, que no sé si estáis en grupo o no, me imagino que no, pues bueno, intentar pensarlo un poco individualmente y ahora lo ponemos en común. ¿Se ha entendido un poco la idea de estas dos preguntas? O sea, la primera, ya digo, hace referencia un poco a pensar sobre el cerebro social, lo que hemos ido hablando, el apego, la implicación que tiene para el desarrollo de la corteza prefrontal, nuestra capacidad de vida en grupo, el nosotros y ellos, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta, pues eso, ¿no? ¿Qué riesgos o si veis ventajas, que también puede ser, de nuestra vida moderna, ¿no? Que implica esta vida en grandes países, en grandes ciudades, etcétera, en un cerebro, insisto, que está preparado para vivir en comunidades pequeñas, en pequeños grupos, ¿no? Y que por lo tanto, pues bueno, eso de alguna forma puede generar ciertas dificultades a nivel psicológico o ventajas, ya digo, si es que alguien dice, pues no, yo veo unas ventajas importantes en nuestra época moderna por X, por lo que sea, ¿no? Por lo tanto, hasta menos cuarto, si os parece bien. Ya digo, intentemos hacer como una reflexión rápida y lo ponemos en común. ¿Vale? Sí.
¿Parece si empezamos? Creo que Santiago, ¿no? Quería empezar con una reflexión. Hola, ya, tenemos dos estudiantes que ¿Sí? quieren comenzar. Vamos con la primera pregunta. Fabiana se llama, nuestra estudiante. Bueno, para comenzar con una breve reflexión sobre el cerebro social y por qué es importante nuestra profesión, es debido a que en los temas sociales como el tema del apego es muy importante para la generación de los vínculos que tenemos con la sociedad, como también la conexión social ayuda a las sensaciones de malestar y equilibrio del sistema nervioso. Entonces, es de suma importancia como tener en cuenta estos datos para poder saber cómo trabaja también la sociedad, como también uno mismo desde los orígenes. Sí, sí, muy bien. Totalmente de acuerdo. ¿Sois de trabajo social o de qué disciplina sois? De trabajo social. Trabajo social, muy bien. Tenemos otra respuesta para las dos, ¿ya? Mm. Claudia se llama nuestra estudiante, también de trabajo social. Bueno, yo entendí la pregunta en un tema más como de relacionamiento con la comunidad y viendo como ventaja que es importante este como relacionamiento que se tiene con otros o el vínculo que se mantiene con otras personas y como riesgo es complicado mantener vínculo con todas las personas de la comunidad. Es complicado mantener como buenas relaciones con todas las personas de la comunidad. A ese nivel como lo veo yo, como más vida comunitaria, que es complejo, pero a la vez también favorece a el desarrollo de las personas, entendiéndolos como sujetos sociales también. Hablaron de la salud Mm. mental también, porque, o no sé si es un grupo, pero también salía el tema de la salud mental como que era un factor protector, algo así me habían comentado. Eso, Javier. Sí, a ver, yo creo que, bueno, una de las reflexiones, ¿no? de fondo, que estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando, yo creo que una de las reflexiones importantes que tenemos que hacernos hoy en día, que de hecho, yo, bueno, como anécdota, hace 2 semanas atrás estaba hablando con un alcalde que me decía el gran reto que tenemos ahora los alcaldes, ¿no? En 2024 es cómo atajar, ¿no? Esta percepción de soledad que vemos, ¿no? Y me decía, y no solo con la gente mayor, sino que nosotros lo estamos viendo con la gente joven, es decir, vivimos en grandes sociedades, en ciudades con mucha gente, etcétera, pero, por ejemplo, a nivel de política social, ¿no? Y ya desde un punto de vista local, pero no solo local, pues, por ejemplo, una gran preocupación, ya digo, para los alcaldes es que es esta percepción de soledad, ¿no? Entonces, es paradójico porque de alguna forma es cierto que vivimos más interconectados que nunca, con lo cual nos podemos relacionar con personas de otros países, etcétera, cosa que hace años atrás no hacíamos o no era posible de la misma forma que ahora, pero al mismo tiempo muchas veces nos sentimos solos porque quizás esta forma de relacionarnos también es mucho más individualista, ¿no? Y tenemos una cierta tendencia a ser cada vez como menos colectivistas o comunitarios, ¿no? Eh, entonces yo creo que ese es un aspecto del análisis, ¿no? Desde un punto de vista de las políticas sociales, ¿no? De todos aquellos que trabajáis en políticas sociales y políticas educativas igual, ¿eh? De cómo afrontamos este reto que en el fondo implica una hiperconectividad, porque es verdad que estamos súper interconectados, que podemos hablar con gente de otros países, que podemos estar al día de noticias que pasan al otro lado del planeta, pero al mismo tiempo como muchas veces nos sentimos solos por esta falta bueno, de actividades colectivas o de vida más en comunidad desde un punto de vista de que quizás las relaciones pues, no son tan de apoyo, tan de construir comunidad en este sentido, grupo social, etc. Y yo creo que, eso es lo complejo, ¿no? Y creo que en todo el mundo está pasando esto, porque es algo que vemos transversalmente en muchos países. Sí que es verdad que hay culturas mucho más colectivistas todavía,
pero es algo que vemos que está pasando de forma bastante transversal a nivel global y que creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, ¿no? De las políticas sociales y, ya digo, y educativas, ¿no? ¿Alguien de educación ahora que quiera...? Porque, claro, el tema de las políticas educativas, sistema educativo y tal, y creo que ahí hay un tema importante también a reflexionar, ¿no? Fernanda. Bueno, eh, dentro de lo que me hizo reflexionar la primera pregunta, desde la parte de la educación primaria en sí, eh, creo que en sí la disciplina de la educación es relevante para comprender este funcionamiento del cerebro social, para poder generar esta interconectividad y esta forma de interactuar con otros desde edad temprana. Porque tal como fue mencionado ya más adelante, si esto no logra trabajarse desde una edad temprana, desde una base, eh, puede generar problemas para poder relacionarse o incluso, tal como usted comentó, el tema de la soledad, de sentirse solo, de sentirse aislado. También el trabajar con los niños, en mi curso en práctica estoy con varios niños que son autistas. Entonces, y ellos también han empezado a generar esta forma de relacionarse y de acatar ciertas reglas que a lo mejor no les gustan, pero que son normas sociales. Entonces, y que la están comprendiendo de a muy poco. Por eso yo creo que la parte de la educación es fundamental para poder desarrollar todas estas habilidades que el cerebro va estimulando continuamente. Tal como usted mencionó, tarda mucho en madurar el cerebro y a través del que tarda mucho también va aprendiendo mucho. Sí, eso es una muy buena reflexión, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Eh, parece que muchas veces los gobiernos lo que entienden la cosa al contrario, ¿no? Es decir, se invierten mucho más recursos, por ejemplo, en los sistemas de justicia. Nosotros invertimos un montón de recursos, cuesta muchísimo dinero mantener un centro penitenciario, etcétera, y me voy al extremo, ¿eh? Pero la reflexión está en invertimos muchísimos recursos muchas veces en este tipo de políticas y, sin embargo, en todo lo que es prevención en la infancia, lo que es educación en la infancia desde las primeras edades, no invertimos tanto dinero porque quizás nos parece que eso no es tan importante, cuando es al contrario. Es donde más esfuerzos deberíamos poner todos, precisamente en estas primeras edades del desarrollo, para luego evitar tener pues los riesgos y dificultades que luego observamos en etapas posteriores del desarrollo, ¿no? Donde muchas veces se termina invirtiendo mucho dinero porque ya es una etapa, por ejemplo, pasa con la etapa adulta, ¿no? Que en la etapa adulta, lógicamente, son personas ya digamos, con capacidad de voto, no me gusta decir eso, pero es que es así, tienen más de 18 años, etcétera, y entonces para los gobiernos esas personas son importantes porque son adultos, y sin embargo, todo lo que son estas políticas más preventivas, más de inversión muy fuerte hacia la educación, hacia preocuparnos por el desarrollo de los niños desde las primeras edades, pues a veces brilla por su ausencia, ¿no? Y claramente tendríamos que hacer una reflexión muy profunda sobre esto porque debería ser todo lo contrario, ¿no? Caprices, me has levantado la mano. Sí, también tenemos un comentario de un estudiante. Claro. Siguiendo como este mismo hilo de la educación y entendiendo que es importante también el tema de la conexión social y el cerebro social, también se tiene que pensar en este caso por parte del Estado de políticas que logren cubrir y que también les enseñan a las profesionales como todo esto, como neurociencia, en cuanto a la primera infancia, el jardines infantiles, que ya de ahí en adelante se va entendiendo como educación. Y yo que trabajo igual en área de la educación, no se logra como este entendimiento de la conexión social, solamente se hacen las cosas como por aprendizaje de autonomía progresiva, pero no entendiendo a los niños, a las niñas, de esta como cerebro social. Entonces, igual las políticas también tienen que ir dirigidas ahí como a dar una cobertura en ese ámbito
de entender cómo funciona el cerebro social. Sí, estoy completamente de acuerdo porque además me has hecho reflexionar sobre, aquí también pasa, nos pasa en España y bueno, yo creo que en la mayoría de los países, que de repente las pruebas PISA, aquí en Cataluña ha pasado ahora que las pruebas PISA, Cataluña ha bajado, etcétera, y entonces claro, todo el mundo muy preocupado, ¿qué hacemos para remontar las pruebas PISA o en vuestro caso el SIMSE o da igual? Y siempre empezamos a debatir sobre necesitamos más horas de matemáticas y de no sé qué y tal y cual. Pero muy pocas veces hacemos esta reflexión de, bueno, realmente es que en la escuela estamos pudiendo abarcar la cantidad de necesidades sociales que existen, que cada vez son más variadas, etcétera. Estamos abordando bien eso, entendiendo que lo que decimos, ¿no? Para, por ejemplo, en esta conexión social, esta comunicación social es absolutamente fundamental para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Es decir, si al final no logramos cubrir bien esta conexión social, estos vínculos afectivos, etcétera, etcétera, nosotros ya podemos triplicar las clases de matemáticas, que esto no está sirviendo para absolutamente nada. Es decir, deberíamos entender dónde ponemos el foco para que luego eso revierta en que pueda haber una mejora del aprendizaje. Pero también esto siento que lo hacemos completamente al revés. Es decir, que cuando tenemos peores puntuaciones en estas pruebas estandarizadas, sea SIMS, PISA, lo que sea, lo que tendemos a hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo reforzamos todo este pensamiento abstracto sin tener en cuenta que el pensamiento abstracto se logra gracias a que efectivamente hay todo un trabajo socioafectivo que tiene que ver con estas relaciones interpersonales, etcétera, con este ambiente seguro, que si no está bien cubierto, pues lógicamente vamos a ser incapaces de poder mejorar este nivel de aprendizaje porque tiene que ver con las funciones ejecutivas. Entonces, hay un desconocimiento total del cerebro en ese sentido y del funcionamiento del cerebro en ese sentido y que yo lo veo constantemente con los gobiernos, ¿no? Es una constante esto de ir repitiendo. Hemos bajado en las pruebas, por lo tanto, bueno, vamos a reforzar las clases de no sé qué cuando ese no es el problema de base. Sino que, por ejemplo, aquí en España yo creo que uno de los grandes desafíos que existe hoy en día es que, lógicamente, nuestro nivel de inmigración hoy en día es tremendamente más alto que el de los años 90. Y esto no es un problema per se para nada, pero es un desafío en el sentido de que tenemos que entender bien que hoy en día tenemos procesos de aprendizaje muy diferentes porque, lógicamente, estamos teniendo personas que se desarrollan en ambientes muy diferentes, que algunos provienen de culturas muy diferentes y todo esto hay que abordarlo de forma holística y transversal porque si no, repetir y repetir o poner más horas de no sé qué no va a solucionar mucho nada. Bien, parece que No ya sé no hay si... más Sí. preguntas, pero no sé, a ver. No te he entendido, Pamela. ¿Qué has dicho? Es que creo que parece que no hay más preguntas. Veo que no Vale. hay nada a aparecer. Estamos en la hora ya. Sí. No sé si alguna directora quiere tal vez cerrar o intervención o cerramos ahora porque ya estamos justo en un tiempo. Hola. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por este proyecto que hemos desarrollado de manera conjunta con las carreras de educación y psicopedagogía, que sin lugar a dudas nos llevan a lo interdisciplinario, ¿no? A pensar más allá de la disciplina en la cual estamos formando a nuestros futuros profesionales. Creo que la reflexión desde la emocionalidad nos lleva también a entender, en el caso del trabajo social, que siempre las personas, familias que llegan a nosotros, llegan con un estado emocional que debemos considerar, saber leer, saber interpretar para poder apoyarles en su proceso. Así que muchas gracias en nombre de la carrera de Trabajo Social, Xavier, y esperamos que estas sesiones sean muy nutritivas para todos nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Y bueno, la semana que viene precisamente hablaremos de la parte más emocional también, de la función social de las emociones. Sí, sí. Perfecto, pues nada, muchas gracias a todas y todos y bueno, nos vemos la semana que viene más. Gracias, chao. Gracias.
Muy bien, muy bien. Les voy a sacar el jugo la semana que viene.